Estamos grabando. Estamos al aire. Bueno, vamos a reaccionar a Arcto en español. Es inglés. No voy a tener copyright. No sé cómo checar si hay copyright. Ahora. ¿Quién sabe? Pero ojalá no. Bueno, vamos a ver la peor carta de la historia de Clash Royale. Acá vemos a la máquina duende, que en su momento fue de las mejores cartas. De hecho, yo la conseguí. Nunca lo usé porque no me parecía buena. De hecho, yo la podía defender con cualquier cosa. Si lo podía defender. Y esta, que yo no sabía de esa existencia porque empecé a jugar hace como un año. No sabía de esto. Es una pieza de decoración. Bueno, pues empecemos a ver, ¿no? A ver, lo que toca. ¿Cuál es la peor carta en la historia de Clash Royale? Encontrar esta respuesta. A ver, pues ya hice dos. Ya sé que van a decir las 5 personas que vean este video. Pero ya hiciste dos video reacciones el día de hoy. Sí, pero bueno, es el día de las video reacciones, ¿no? No es fácil. El meta de Clash Royale siempre está cambiando, con balances, reworks Primer rule 34 visto. y nuevas cartas. Pero si nos sumergimos en la historia del juego, descubrimos cartas que no solo fueron ineficaces durante días o meses, fueron un peso muerto por años. Un esqueleto bajo el agua. Larry cayó en las drogas. Y no fue hasta que los jugadores exigieron un cambio que Supercell tomó medidas, lo que llevó a un cambio drástico en el juego. Para descubrir qué carta se ganó el título de la peor de la historia en Clash Royale, viajemos de regreso a 2016 y descubramos la historia completa. No me había puesto a pensar que su logo es como un astronauta, un caballero. Acá tiene mucha razón, dice catástrofe. Sí, porque fue una catástrofe cuando se lanzó Clash Royale. Fue una catástrofe total. Fue uno de los peores días de la historia. Pero nadie lo sabía. El nuevo año de 2016 trajo consigo la primera experiencia de Clash Royale para jugadores de todo el mundo. En aquel entonces nadie sabía realmente lo que hacía, cómo funcionaban la mayoría de las cartas o cómo usar correctamente las estructuras. Hablando de estructuras, eran cartas completamente diferentes en comparación con lo que conocemos hoy. Comprender esas diferencias es crucial para entender lo que viene después. Tomemos la ballesta, por ejemplo. Originalmente podías apuntar a tropas aéreas, lo Sí. que dificultaba fijar el objetivo en las torres enemigas. Y eso convirtió... Espérate, viene el globo era común, ¿o por qué parece que tiene tan poca vida? O sea, ¿y por qué el mago se ve así? ¿Por qué trae chanclas el mago? Mira. Bueno, no puedo apuntar porque no veo mi dedo, pero pues ahí parece que sus pies son blancos. Y el Baby Dragon está allá. El globo bombástico en un counter eficaz. Sin embargo, la ballesta tenía un alcance impresionante de 13 casillas, y eso permitía a los jugadores colocarla más cerca de la torre de la princesa mientras seguían apuntando al oponente. Aún así, su tiempo de despliegue era lento, 5 segundos, lo que lo hacía poco práctico. Pero a pesar de eso, la ballesta era bastante popular, con una tasa de... Ok, pero cuesta tanto como ahora, cuesta 6. Es que ahorita con ese tiempo pues ya no valdría tanto, ¿no? Igual se aprovechan, te ponen todas las cosas, me acabo de ir a pecar, y pues ya no valdría tanto la pena, ¿no? Valdría más la pena si ya no te da elixir y ya lo pones, ¿no? Y sí, ya valdría un poquito la pena. Sigo siendo, el mortero sigue siendo mi favorito, y soy jugador de mortero, y que uso del 16% en febrero. El cañón era también significativamente diferente. Costaba 6 de elixir, tenía un alcance de 7 casillas, una vida útil de 60 segundos y suficiente vida para resistir 4 golpes de un príncipe cargando. Pero a pesar de su costo, se aseguró un lugar en el meta, con una tasa de uso de alrededor del 4%. De manera similar, el mortero también costaba 6 de elixir. Podía colocarse en una casilla más cerca de la torre de princesas sin dejar de alcanzar la torre enemiga. Tenía una vida útil de 60 segundos e infligía un 40% más de daño en comparación con hoy. Aunque conseguir que un mortero fijara como objetivo a la... todo el tiempo antes de que se llegara el tiempo extra, o sea, que si no te lo tocaban, duraba 1 minuto.
Bestia, ponías un mortero, no te lo atacaban y tenías a un mortero ahí presionando un torre era un minuto. desafío, un jugador logró dominar el top del ladder Estaría con más él. divertido En jugar marcado contraste, Pero ya no estaría tan divertido si te lo juegas. Anuncio. No, digo, no quiero. marcado contraste, la torre bombardera fue en gran medida ignorada. Conocida como la peor carta del juego, luchó por encontrar su lugar. Costaba 5 de A elixir. mí me gusta la bombardera, pero no es que la use mucho. En realidad la amo y la odio. Me gusta y al mismo tiempo no me gusta. Porque más es un spam. Y cuando me ponen bombardera, mi única opción es la P.E.K.K.A. Bueno, el mini P.E.K.K.A, pero el P.E.K.K.A pues no sobrevive a veces. Pero pues, no me gusta porque igual la P.E.K.K.A a veces la distraen y ya no pega. Entonces tendría que estar poniendo cargas a lo loco y ya que muera la torre bombardera, pues ya pongo algo para atacar. Que no es rentable, porque cuando yo la haga seguramente ya ciclaron de nuevo la torre bombardera. Tenía un alcance de 6.5 casillas en comparación con las 6 de hoy y una velocidad de ataque de 1.8 segundos. Su vida útil era de 60 segundos, era el doble de la duración actual, pero el coste adicional de elixir y otros factores la convirtieron en una mala elección para muchos jugadores. Primero, la torre bombardera no tenía una bomba mortal. Segundo, la velocidad de su proyectil era de solo 300 en comparación con los 500 de hoy, lo que permitía que las tropas rápidas evadieran fácilmente sus ataques. Por ejemplo, mira este clip. La torre bombardera ni siquiera podía golpear a un montapuercos en su primer intento. Esta pequeña ineficiencia tuvo un gran impacto en la efectividad de la torre bombardera. Solo Si yo veo que mi torre no hace eso, si veo que mi torre bombardera hace eso, yo me desinstalo Clash Royale. hubo una vez en la que la torre bombardera encontró un fugaz momento de relevancia. Wow. En marzo, cuando su tasa de uso alcanzó brevemente el 12%. Durante ese periodo, las estructuras de spameo recibieron un buff significativo, lo que provocó un aumento en su uso. La lápida comenzó a generar 6 esqueletos en lugar de 4 y la choza de bárbaros recibió un aumento del 10% en su vida. El bodrio de bárbaros. Yoshi estaría orgullosa de eso si lo vean. Bodrio de bárbaro. Y pues ya continuemos. Y la torre bombardera también recibió 2 buffs importantes en febrero. Su intervalo de tiempo de ataque se redujo a 1.7 segundos y luego se redujo aún más a 1.6. Wow. Esto hizo que la torre bombardera lanzara bombas un 15% más rápido, una mejora bastante notable. Sin embargo, con la introducción de cartas de daño de área como la princesa y el mago de hielo, las estructuras de spameo rápidamente cayeron en desgracia. Y también la torre Yo opino que la torre bombardera debería atacar al aire también. Tal vez no lo hicieron porque estaría algo roto, pero tendría sentido, ¿no? Están en el aire, literalmente la torre está casi como un rascacielos. Entonces, pues, estaría chido, ¿no? O sea, pero tal vez para una evolución, ¿no? Pero bueno. torre bombardera. Revisé meticulosamente cada mes y la torre bombardera se mantuvo en una tasa de uso constante del 0%. Es como si la carta fuera perpetuamente ignorada. De hecho, me quedé completamente sorprendido cuando vi a Supercell nerfeándola, a pesar de su ya pésimo uso. En mayo redujeron la vida útil de la torre bombardera de 60 a 40 segundos, y además disminuyeron su alcance de 6.5 a 6 casillas. Lograron hacer que la peor carta del juego fuera aún peor. ¿Cómo pensaron siquiera hacerlo? Afortunadamente, nadie se molestó ni realmente notó ese cambio, porque, bueno, nadie estaba usando esa carta en realidad. Así que, por lo tanto, tengo que otorgarle a la torre bombardera el título de la peor carta de Clash Royale. A ver. Pues, ¿es premio? ¿O no es premio? Porque si me dicen que me dan un premio por ser la peor carta de Clash Royale, no sé si sentirme feliz por ganar el premio o triste por ser la peor carta de Clash Royale. En 2016. Pero no te vayas todavía. Ni siquiera hemos arañado la superficie de las cartas más inútiles. Lo peor está por llegar. En 2017, una carta se ganó el infame título de lata de basura con ruedas. Chispitas. Sí, chispitas. La carta que te puede tumbar la torre en 3 golpes. Sí, claro que es una tacha de basura. A pesar de ser una de las chicas más populares en Clash Royale, Chispitas era en gran medida ineficaz. Kevin es una niña
Podía infligir daño masivo, sí, pero a menudo no lograba disparar debido a su intervalo de tiempo de ataque de 5 segundos, lo que la hacía vulnerable a descargas bien sincronizadas. Además, Chispitas podía ser contrarrestada fácilmente con esqueletos, lo que resultaba en un mal intercambio de elixir. Por eso Chispitas luchó por encontrar un lugar solito en el meta. Curiosamente, a pesar de la tasa de uso del 0% de Chispitas durante periodos prolongados, descubrí que su uso aumentó al 2% a mediados de 2017. Esto sorprendió a muchos jugadores, como puedes ver en este comentario. Unos meses después, su uso bajó al 1%. Leonardo, no entiendo inglés. Muéstramelo en español, a ver si lo entiendo. Casi. Y vamos a ver. % de Chispitas durante periodos prolongados, descubrí que su uso aumentó al 2% a mediados de 2017. Esto sorprendió Su operance. De los parques Chispitas, pero. A su appearance. a muchos jugadores, como puedes ver en este comentario. Unos meses después, su uso bajó al 1%. Este repunte ocasional fue suficiente para demostrar que Chispitas no estaba completamente obsoleto, por lo que no reclamó el título de la peor carta de 2017. Pero la historia de la Torre Tesla es bastante diferente. Hoy en día, la Torre Tesla se considera una de las mejores estructuras de Clash Royale, especialmente... Pero no supera la Torre Infernal. No, la Torre Infernal sí no es superada. Adicionalmente defiendo una Torre Infernal con los murciélagos. con su variante evolucionada. Sin embargo, de enero a octubre de 2017, la Torre Tesla era prácticamente inexistente en el top ladder. Wow. Literalmente nadie la usaba. Durante 10 meses consecutivos, el Wizard. La Valkyria estaba ahí. Ahora 5 de cada 6 partidas me tengo contra Valkyria o Mago. hasta el uso del 0%. Logré encontrar un jugador del top que la usó, pero eso fue más una anomalía que cualquier otra cosa. I like that you're giving a love to a card that we never see. I don't think this is the first time in like 30 Pro v Pros that we've seen Tesla, I want to say. I think as you'll see in this matchup, it actually proves to be pretty good. Mis apuestas son que arrastró la carta incorrecta a su mazo y simplemente le dio buscar partida. Bueno, hasta los dioses cometen errores. Ajá. Nueva Indio Agave, hecha de 2 almas. Anuncio. Edición limitada, evita el exceso. No quiero Cometen cerveza. errores. Sinceramente, fue sorprendente ver tal negligencia. En aquel entonces, la Torre Tesla tenía una velocidad de ataque de 0.8 segundos, que era un 33% más rápida que los 1.2 segundos de hoy. Sin embargo, su producción de daño era significativamente menor, aproximadamente un 45% menos que ahora, según mis cálculos. Pues la torre. Pues esta torre. Pues la torre, ¿cómo se llama? Tesla, pues de por sí hace muy poco daño, hombre, imagínate. La razón para esto podría ser la popularidad del mazo de Montapuercos 2.6, lo que llevó a muchos jugadores a preferir el cañón. Estaban más familiarizados con las interacciones. Fíjate que eso me hubiera llevado a desinstalarme el juego, a desinstalarme el juego. Hubiera dicho que eso llevó a muchos jugadores a desinstalar ese juego. Del cañón y tenían una fuerte tasa de uso del 13%. Al darse cuenta de que la Torre Tesla estaba siendo eclipsada, los desarrolladores de Clash Royale decidieron renovarla a finales de 2017. Pero al hacerlo, la hicieron extremadamente poderosa. En noviembre, un balance aumentó el tamaño de la torre. Clash Royale. Oh no, lo hemos hecho muy poderosa. Ahora todos la usan. Tenemos que nerfearla. Hay que bajarle todo y dejarla Tesla en un 41%. Pero no solo eso, también se extendió su intervalo de tiempo de ataque de 0.8 segundos a 1 segundo. Este buff fue grande, 41% más de daño con 25% menos de velocidad de ataque. Fue un gran impulso y los números lo probaron. La tasa de uso de la Torre Tesla subió al 15%. En el clip que acabo de mostrar sobre defendieron a la P.E.K.K.A. Eso sí. Y pronto fue uno de los edificios más populares y efectivos en Clash Royale. Este cambio provocó un efecto dominó. Los mazos de montapuercos comenzaron a incorporar la Torre Tesla. I think that the Hidden Tesla is really the best defensive card right now, just my opinion. No estoy apuntando, pero miren los títulos del video este. Hipócrita. Espérate, ¿qué? Es Ash. Clash with Ash. Luego reaccionamos al calle. Los jugadores de Lotbait pasaron de la Torre Infernal a la Torre Tesla. Y Surgical Goblin, un jugador de primer nivel, incluso hoy en día, sobresalió con un nuevo mazo de Lotbait, ganando 20 partidas seguidas. A pesar de este drástico cambio, he decidido nombrar a la Torre Tesla como la peor carta de 2017. Si no hay otro candidato, yo creo que también lo pondría.
Lo sé que es una lección un poco controvertida, pero 10 meses con una tasa de uso del 0% es algo asombroso. Casi 12 meses y... Sí, tiene Ninguna otra carta pasó tanto tiempo sin ninguna aparición, lo que hace que la historia de la Torre Tesla sea verdaderamente única. A medida que nos acercamos a 2018, uno de los años más destacados de la historia de Clash Royale, hay una carta más de mediados de 2017 que tenemos que revisar. A ver. Esta carta experimenta un cambio drástico, pasando de ser una carta del top en 2017 a una de las peores en 2018. Estoy hablando del viejo y querido Curación. Aunque lo creas o no, Ahí está el de la imagen del principio. Wow, eso sí. la Curación fue una vez una carta real. No sabía de la existencia de este hechizo. Yo solo sabía del espíritu de curación. Como dijo Gallet, este es el peor hechizo de su momento. Y se convirtió en el peor espíritu actualmente. Mente poderosa, con una tasa de uso del 23% en el top ladder. En aquel entonces, Curación era una carta rara de 3 de elixir que curaba a las tropas cada medio segundo. Ok. Explícame por qué lo pones como ahora peor si literalmente dice 63, dijo. O así, ¿no? Comenzando inmediatamente después de su despliegue, proporcionaba un total de 7 pulsos de curación. Podía salvar a las mosqueteras de casi la muerte y darles vida completa. You're gonna start taking this stuff out right here. All of this is gonna go down. Here goes the heal spell. Healing up at 3 Musketeers. Take a look at that heal, bringing the 3 Musketeers back up to full HP. That was the type of heal spell Imagínate usage que we te wanted hacen to eso, use right no there. desinstalar el juego. Pork chop, ven aquí. Salta aquí. Soy. Nada, patrocina. Nada, patrocina. That was the type of heal spell usage we No lo wanted to hagan. use right there. No, E incluso hagan, más, no la sigan sinergia mi de ejemplo. curación y la onda de esbirros era prácticamente letal. Especialmente porque muchos jugadores usaban la descarga que no podía eliminar por completo a los esbirros. Look at the minions getting healed back up. Look at the Musketeer. Look at that heal spell. Triple hechizo The de heal curación. spell again. Crushing it when your opponent doesn't expect it. Algunos Sí. incluso la combinaban con el montapuercos para un empuje final de daño, Yo te aunque conozco. esto era menos común. Principalmente la curación era un elemento básico en los mazos de trío de mosqueteras, y a pesar de su poder, no diría que es una carta OP. Yo mismo jugaba con ella a menudo, así que me sentí devastado cuando vi que la curación aparecía en la lista de balances en 2017. Los cambios fueron severos. Redujeron su efectividad de curación en un 29%, para cortar la duración de la curación de 3.05 segundos a 2.5 segundos, lo que provocó la disminución de los pulsos de curación de 7 a 5. Wow. Este nerf fue un golpe masivo para... No sé, yo me quedaría con el hechizo de curación. Digo, no creo que esté tan grave eso. Digo, 5 pulsos sigue siendo bastante. Tal vez ya no cura el trío de mosqueteros hasta su vida máxima, pero sí lo cura los una vida entusiastas de aceptable. curación. Y para mayo de 2018, su tasa de uso se había desplomado al 0%. Pronto la curación se convirtió en una carta de nicho, con solo unos pocos jugadores sacándole utilidad. Aún así, su impacto fue duradero. Algunos jugadores continuaron experimentando con ella con la esperanza de revivirla, pero el daño ya estaba hecho. Y lamentablemente, no había vuelta atrás. Supercell siempre fue cauteloso al crear cartas que... Gracias a la de curación, pues, hizo más daño a la mosquetera. Tipo, si la de curación, pues, no iba a pegar tanto. Yo creo que el hechizo de curación sigue siendo mejor que el espíritu de curación, porque el espíritu, pues, literalmente no funciona con tropas que son de largo, de daño a distancia, porque porque pues falta a tropas, bueno, hasta puras también, pero pues no cura, pero pues como estos están atacando de lejos no las cura, y eso ya es basura. eran demasiado jugaría difíciles de de balancear. De hecho, vivimos esto con la bruja, que recibió 42 balances a lo largo de los años, y temían que pudiera suceder lo mismo con curación. Así que, esencialmente, arruinaron la carta para asegurarse de que nadie la usara. Redujeron su radio en 2018, luego la convirtieron en una carta de un elixir en 2019, y finalmente la eliminaron por completo en abril de 2020, reemplazándola con el espíritu. A ver si lo dice, no sé si lo diga, pero si una descripción del espíritu de curación dice RIP hechizo de curación 2010 y... ¿cuánto? 2010, no sé, creo que 2018, 2020 decía. Y luego decía abajo, aunque a decir verdad casi nadie le echa de menos. Un detalle.
Irónicamente, el espíritu sanador terminó rompiendo el juego de todos modos, convirtiéndose en la carta más utilizada. Así que la curación nunca se fue realmente. Siempre estará con nosotros, viviendo en el corazón del espíritu sanador. Me pregunto si para hacer estos hechizos solo atrapan un espíritu en una botella y listo. Oye, sí es cierto. Entonces el hechizo de hielo metería muchos espíritus de hielo y los licuarían, ¿no? Y hacían el hielo. Volviendo a 2018, la curación había perdido por completo su encanto después de los nerfs, languideciendo con una tasa del 0% de uso durante todo el año. Por eso consideraría la curación como la peor carta de 2018. Pero espera, porque hubo una carta que logró superar la miseria de la curación y reclamar una reputación aún peor. Llega enero de 2019, cuando la choza de bárbaros estaba en una buena forma, con una tasa de uso del 5% y una tasa de victoria del 53%. Era una estructura defensiva confiable que costaba 7 de elixir, con mucha vida. Nada que ver con el video, pero yo no sabía que existía la montacarneros. Digo, lo acabo de descubrir hace como un año. O sea, antes no lo sabía, literalmente, como nunca la jugaba, pues nunca decía, hostia, la montacarneros. Y que generaba tus bárbaros cada 14 segundos, con una vida útil de 60 segundos. Podía producir hasta 8 bárbaros, aunque ninguno aparecía tras su destrucción. Sin embargo, Supercell, siempre receloso de las cartas defensivas, no podía tolerar Hermione. ver la choza de bárbaros con 5% de uso. Rápidamente redujeron su vida un 7% en enero, seguido de otra reducción del 13% en marzo. Estos cambios fueron suficientes para sellar el destino de la choza de bárbaros, llegando finalmente a un 0% de uso y ganándose el título de la peor carta del juego. Así que descansen en paz, mis bárbaros. Pero la saga no termina aquí. Nuestra exploración de los momentos más oscuros de Clash Royale continúa con un nuevo contendiente que emerge en 2020. Que emerge en 2020. Segundo Rule 34. Los bárbaros de élite irrumpieron en el campo de batalla prometiendo poder, pero no ofrecieron nada más que frustración. En enero de 2017, los bárbaros de élite, especialmente cuando se combinaban con furia, se encontraban entre las tropas más temidas. Sin embargo, a medida que pasaba... No me gustan tanto los bárbaros de élite. Yo nunca los usaría. Nunca en mi vida. Porque se puede defender muy fácil si su rival lo sabe. A los meses y años, múltiples balances los transformaron de OP a simplemente de nivel medio. Y finalmente, a inútiles. Su vida y velocidad de ataque se redujeron. Y aunque seguían siendo la carta más rápida del juego, ya no representaban una amenaza significativa. El único lugar donde todavía los veías era en mazos de ciclo de bárbaros de élite, utilizados principalmente por jugadores de mid-ladder que los habían subido de nivel y los usaban para dominar a oponentes de menor nivel. Esto generó especulación Trampa. sobre eliminarla del juego, aunque eso nunca sucedió. A mediados de 2020, los bárbaros de élite aparecían constantemente al final. Espérate. No está. A ver, dominar a oponentes de menor nivel. Esto generó especulación sobre eliminarla del juego, aunque eso nunca sucedió. A mediados de 2000... Ok, vamos a ver. Vamos a las arqueras están muy altas en ese tiempo, ¿eh? Mira. Ay, yo quería jugar en ese tiempo. Mira, maldita las lanfuegos. A ver, los reclutas. ¿Dónde están los reclutas? 0%. Wow. Eso sí es decir mucho. Los bárbaros de élite aparecían constantemente al final de las listas de uso. Su tasa de victoria se desplomó un 10% en agosto, con una tasa de uso rondando el 0%. Wow. Técnicamente, algunos jugadores todavía los usaban, pero solo ganaban una de cada 10 partidas. Este dramático declive resaltó su inutilidad y Supercell reconoció la necesidad de una solución. Y pronto introdujo nuevos balances, colocando a los bárbaros de élite en la cima de la lista. En noviembre, Supercell realizó cambios significativos a esta carta. Su velocidad pasó de 90 a 120, clasificándolos como rápidos. También disminuyeron su intervalo de tiempo de ataque de 1.7 segundos a 1.5. Aumentaron su vida un 14% e impulsaron su daño en un 5.5%. Además, su intervalo de tiempo de ataque inicial pasó de 0.7 a 0.5 segundos. Así que ahí tienes el resumen del lore del parche. Aunque perdieron su velocidad extrema, estos ajustes los compensaron con creces, devolviendo a los bárbaros de élite a un estado dominante. Y a pesar de este regreso, su prolongado periodo de inutilidad durante más de 11 meses les aseguró el puesto como la peor carta de 2020. Pero espera, la verdadera pesadilla está por comenzar. Avancemos rápidamente a enero de 2021, y la bruja cariñosamente conocida como la mamá de Larry estaba casi extinta.
con una tasa de uso del 1% y una pésima tasa de victorias del 14%, la más baja de cualquier carta. Rara vez se le veía en las arenas, especialmente en el top del ladder. Algunos jugadores tuvieron éxito con ella en mazos de cementerio, pero seguía estando lejos de ser viable. ¿Y eso por qué fue? La bruja había soportado más balances que cualquier otra carta. 43 en total. Y puedes apostar No, eran 42. que eso va a ser un video, en algún momento, en el futuro. Balancearla siempre ha sido un dolor de cabeza para los desarrolladores de Clash Royale. Sobrecargar su velocidad de ataque o sus esqueletos la vuelven OP, mientras que extender el tiempo de generación de sus esqueletos podría arruinarla por completo. Así que Supercell optó por una solución sencilla: seguir nerfeándola, hasta que fuera casi irrelevante. En consecuencia, la bruja se ganó el título de la peor carta Segundo rule. Bueno, tercero. Anota. del 2021. Hoy en día, la bruja se ve principalmente en Mid Ladder y Low Ladder, donde todavía puede ser una pesadilla, pero en el High Ladder prácticamente ha desaparecido. Sin embargo, al año siguiente, otra carta logró superarla en ineficiencia. Entran los pillos. A pesar de su encantadora apariencia, las chicas pilla y el chico pillo lucharon por encontrar un lugar en el... Sí, son malísimos. Los puedes defender con todo. O sea, no con todo, pero sí lo puedes defender con muchas cosas. O sea, no. Que no te puedes bajar menos. Ok, cuestan 5. ¿Sí, no? 5 o 4. 4 o 5. Lo puedes defender con 3 de elixir, yo creo. Ya si te tiras mega caballero ahí es tu problema, pero... meta en 2022. El principal problema era que las chicas tardaban un segundo en hacer su primer ataque, en vez de los 0.5 segundos actuales. Además, el pillo tenía un 6% menos de vida que ahora. Básicamente, tenías un caballero más débil y 2 arqueras más débiles y además vulnerables al tronco, lo que hacía que esta carta fuera bastante... Sí, yo prefiero usar un caballero con las arqueras que usar los pillos. O sea, ya es muy difícil defender un caballero con arqueras. Ahora, ya existía un tipo de carta así. No era el ejército real, que era justo eso. Es un caballero y 2 arqueras. Que no tiene sentido porque lo puedes hacer en una partida normal. ineficaz, y las estadísticas lo confirman. A lo largo de 2022, los pillos aparecieron constantemente al final de la lista, a menudo con una tasa de uso del 0%. Mira, pobre horno, ahora tiene patas y es muy usado. Y es por eso que los pillos reclamaron el título de la peor carta de 2022. Por suerte, Supercell eventualmente les dio a los pillos mejoras muy necesarias, y ahora tienen una modesta tasa de uso del 3%. Y a medida o no sé. que avanzamos hacia 2023, hay una carta con estadísticas tan extremadamente malas que podrías pensar que estoy exagerando, a menos que quieras demostrar que Tercer rule, por allá, que no ve mi dedo. estoy equivocando en los comentarios. Y hablo de los reclutas reales. Con la actualización de evolución a mediados de 2023, los reclutas reales no solo desaparecieron de las arenas, eran prácticamente invisibles. Su tasa de uso se desplomó al 0% durante meses, eclipsados por la lanzafuegos evolucionada que dominó casi todas las partidas, e hizo casi imposible que los reclutas reales destacaran. Bueno, no me malinterpretes, la versión evolucionada de los reclutas reales, introducida más tarde en 2023, fue brevemente muy OP, alcanzando una tasa de uso del 14% y ascendiendo a la cima del meta. Pero es como un recluta y un príncipe, pero un príncipe peor. no solo dificultó que los reclutas reales originales regresaran, y los jugadores se quedaron preguntándose si los reclutas reales clásicos alguna vez recuperarían su vieja competitividad. A finales de 2023, los reclutas reales no solo tenían una tasa de uso del 0%, sino que su tasa de victorias también era un pésimo 6%. No creo haber visto nunca una carta con una tasa de victorias tan baja. Esto esencialmente significa que aunque técnicamente no estaba al 0% de uso, su uso era tan mínimo que alrededor del 0.1% de esos pocos jugadores perdían 16 partidas seguidas y solo ganaban Se va una. complicando. Y eso es demasiado para una carta. A pesar de un buff de vida del 3% y nerf a todas las evoluciones, los reclutas reales normales permanecen al final de la lista. Así que es bastante claro por qué los he nombrado la peor carta de 2023. Descubre Nivea Regeneración Intensiva. ¿Por qué los he nombrado la peor carta de 2023? Ok. Pero espera, aún no hemos terminado. Ok. El 17 de junio, el escenario de Clash Royale se vio sacudido por la introducción de una nueva carta
que nadie esperaba. La máquina duende. Esta carta era una auténtica locura. Un astuto bebé duende en una máquina que dispara cohetes y puede eliminar de un solo golpe a casi todas las unidades a distancia. Every single pro player has said this is more busted than any ¿Vieron como que la voz se le hizo más baja? card in Clash Royale history. More broken than Night Witch, more broken than Day One Executioner, more broken than Phoenix Mirror Cycle. Ah, la máquina duende. Sí, está muy rota. Cuando salió. Ahorita es basura y nadie la usa. Holy crap, those rockets of injustice. Supercell, fix your game. En un solo día, la máquina duende se disparó a una asombrosa tasa de uso ¿Sí, no? Porque si vos escúchame. del 83%. Eso es más loco que incluso el Fénix de 2022, que alcanzó un pico del 81%. De repente, todo el mundo estaba usando mazos de ciclo de máquina duende y espejo, usando esqueletos Evo, duendes Y y... yo uso ciclo de P.E.K.K.A. Soy una rata. Esto no tenía precedentes. El P.E.K.K.A. alcanzó una tasa de uso del 50% y la furia se disparó al 49%. Y es bastante increíble cómo una sola carta nueva puede remodelar todo el meta. Wow. Mira, pega ese Larry y se reproduce y adiós Thor. Lo malo es que no pega. Wow. Ya. Afortunadamente, los desarrolladores de Clash Royale se dieron cuenta rápidamente y, ups, quizás hicimos la carta un poco demasiado poderosa y lanzaron un nerf de emergencia. Y solo 2 días después del debut de la máquina duende, redujeron su daño, vida, intervalo de cohetes, primer tiempo de ataque, prácticamente todas las estadísticas. Wow. Y en un abrir y cerrar de ojos, la carta se volvió ineficaz. Unas semanas después, la máquina duende se convirtió en una de las Ok, vamos a ver. El horno sigue ahí, nunca queda. menos utilizadas del juego, con una tasa de uso del 0% y tasa de victorias del 19%, ganándose el título de la peor carta de 2024. Ahora, finalmente nos hacemos la gran pregunta. ¿Cuál es la peor carta en general en la historia de Clash Royale? Hemos cubierto cada una de las peores cartas desde Yo tengo la respuesta. Y no es ninguna de las que dijiste. Se llama Trío de Mosqueteras. 2016 hasta 2024. Pero mi objetivo con este video no era responder a esa pregunta. Era que tú la respondieras. Bueno, pues mi opinión es que la peor carta es el Trío de Mosqueteras. Esto me opinión. Yo opinaba que era la peor carta, era la P.E.K.K.A, pero la uso y ya, pues, ya me doy cuenta que no es tan mala como de lo que era antes. Bueno, de lo que yo me imaginaba, de lo que yo pensaba que era. Y si no fuera Trío de Mosqueteras, sí sería el Zap, porque ya no matas duendes de una. Para algo, pues mejor me gasto uno más de elixir por unas flechas. Sigue siendo un buen gasto porque pues, el barril de duendes y así cuestan más. Pongo a eso, prefiero poner eso a un hechizo de 2, que aunque cueste menos, no me mata un duende de una, pues no le va a servir para nada. Bueno, entonces, chao. Adiós. Pero te voy a leer comentarios, a ver si... Siempre la primera rule que vimos. con balance. Y esto, a ver, ¿qué tal? Contendiente. 3 rules. El mismo. Wow. Sí, es mucho. ¿Cuál es la peor que tanto estoy yo? Vamos a comentar. El trío. Mosqueteras. Es mi opinión. No pueden decirme, no pueden negarme